comandos de Linux, que será impartido por nuestro compañero Sergio Cifuentes. Lo dejo para que pueda presentar este tema que sabemos que es muy interesante, ¿verdad? Entonces, dejo al compañero. Um, Gracias, Brian. Bueno, sí, como dijo él, ¿va? Yo voy a tener una pequeña charla, ¿va? Sobre la línea de comandos de Linux. Obviamente, sabemos de que el tema es enorme, enorme, pero yo escogí algunos temas que me parecieron interesantes, ¿va? Para darles como que una pequeña, yo no diría que es una introducción porque no lo es, realmente es como que un poquito más avanzado, o sea, tampoco tan difícil, tan fácil, está justo en medio, pensaría yo. Entonces, incluso si eres nuevo en Linux o si nunca has tocado a terminar la línea de comandos, sí le vas a entender, o sea, no es cuestión de tener tantos años de experiencia utilizando Linux para poder entender esta conferencia en sí. Incluso si en dado caso hay algunos comandos que voy utilizando por ahí, voy a explicarles un poco cómo, para qué funcionan o para qué sirven, ¿verdad? Entonces no se van a perder si es que nunca han tocado Linux, ¿verdad? Y en sí también el objetivo en sí es de que, por ejemplo, si ustedes se encuentran en su sistema operativo Linux o tienen algún sistema operativo Linux, pues que me vayan siguiendo el paso ahí, tal vez pues de esa manera pues aprenden, ¿no? Aprenden más fácilmente. Um, entonces voy a empezar presentando pantalla, ¿va? Vamos a ver un poquito de teoría en sí. No es mucho, les prometo que va a ser rapidito y vamos a tirarnos rapidito al la línea de comandos, ¿va? Ahorita les voy a presentar y me avisan si ya se ve. Si alguien me podría hacer el gran favor de avisar si ya se ve, incluso si se escucha también, que no les pregunté. Sí, 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 ya se ve. todo bien, perfecto. Bueno, vamos a entrar. Ok. Como les dije, no va a ser mucho teoría en sí, solo quiero explicarles un poquito por qué vamos a estudiar esto, ¿verdad? Vamos a comenzar definiendo qué es la línea de comandos en sí, que es, por si no lo sabían, en sí es la forma en la que es la forma en la que es un programa que toma los comandos que nosotros ingresamos y se los pasa o se los envía al sistema operativo para que ya el sistema operativo vea qué hace con esos comandos, ¿verdad? En sí, cuando hablamos de la línea de comandos, le podemos llamar shell, que será una palabra que yo utilice de ahora en adelante. Si ustedes escuchan shell, pues ya saben que es la línea de comandos, ¿no? Ahora, ahorita vamos a hablar un poquito de en sí cuál es el objetivo de mi presentación, ¿no? O sea, en sí la línea de comandos es ha sido parte de la del campo de tecnología, ha estado en este campo por décadas, ¿va? Entonces nos hace la pregunta, ¿será que todavía es relevante? ¿Será que vale la pena como que aprender de esto? Y la respuesta es que sí. O sea, aún con los muchos años que han pasado, ¿verdad? Aún sigue siendo relevante. ¿Por qué? Aquí hay algunas pequeñas características que yo describí. Por ejemplo, hay un mayor control del sistema operativo en sí cuando utilizamos la línea de comandos. Esto se refiere a que en sí, con una interfaz gráfica, ¿va? De usuario, no vamos a poder tener tanto control sobre nuestro sistema operativo como por ejemplo la línea de comandos, ¿va? Otra cosa es de que es rápido y eficiente, ¿va? Aquí incluso podríamos mencionar de que, por ejemplo, cuando queramos hacer tareas así como que repetitivas, es mucho más fácil, mucho más rápido hacerlo en línea de comandos que, por ejemplo, hacerlo en alguna aplicación o que tenga
interfaz gráfica, ¿verdad? Obviamente por lo mismo de que no requerimos de una interfaz en sí, pues consume menos memoria y CPU. Y noté esta pequeña frase que me gustó mucho, que en sí la traducción sería que la interfaz gráfica de usuario facilita tareas fáciles, mientras que la línea de comandos hace posible tareas difíciles. En sí, sí, o sea, la interfaz gráfica, claro, es mucho más fácil de realizar pequeñas operaciones, pequeñas tareas y así, y más entendible, ¿verdad? Pero cuando ya estamos hablando de tareas mucho más complicadas que requieren de más lógica, más tiempo incluso, pues nuestra primera opción debería ser la línea de comandos. En sí, si eso no los convence en sí de por qué utilizar la línea de comandos, pues podemos ver el caso de, por ejemplo, Microsoft, que para Windows en sí sacó lo que es PowerShell, que en sí es como que igual una línea de comandos, va, que es que era para en sí, para como que hacerle, no competencia, sino que como tener la misma capacidad que la línea de comandos de Linux, va. Entonces, si una empresa como Windows, que es tan dependiente de su interfaz gráfica, piensa necesario crear una línea de comandos un poquito más potente, entonces eso les da a entender de que sí es relevante, ¿va? En el mundo actual. Sí, entonces aquí listé algunos comandos que vamos a usar, ¿va? Que si ustedes no reconocen estos comandos, les voy a dar una pequeña explicación. ls lo único que hace es listar, por ejemplo, directorios y archivos, ¿va? Del directorio actual o de cualquier directorio que especificamos. rm significa remove, que es para eliminar archivos, ¿va? cat nos va a servir para en sí ver el contenido de algún archivo. Make dir significa que va a crear un directorio, ¿va? Lo vamos a usar para eso, en sí lo vamos a usar para, por ejemplo, cambiar nombres de archivos, pero vamos a usarlo para crear directorios. Y finalmente touch, que va a ser para en sí manipular archivos, ¿va? De seguro van a haber otros comanditos que que voy a utilizar, ¿va? Pero cuando llegue el momento les voy a explicar para qué sirven y así. Y en sí los temas que vamos a ver ahorita son los siguientes. Por ejemplo, existe algo que se llama wildcards, que nos va a ayudar para en sí formar cadenas de caracteres para poder ya sea consultar o sí, manipular o lo que queramos adentro de de un comando. Luego vamos a ver cómo redireccionar el input y output, que normalmente sabemos de que un comando en la consola pues recibe a veces un input y pues ya saca un output. Y nosotros aquí vamos a ver cómo se redirecciona, cómo podemos manipular, cómo podemos mover esas salidas y entradas, ¿verdad? Para nuestro beneficio. Luego vamos a ver un poquito de qué es lo que pasa al momento de presionar Enter. En sí, qué es lo que hace, por ejemplo, Bash, para poder entender nuestro comando. Vamos a ver cómo buscar archivos con find, que es un comando de búsqueda, ¿verdad? Pero además de solo buscar, también trae otras funcionalidades también, que son muy interesantes, pensé yo. Y finalmente solo vamos a crear un script intentando utilizar todo lo aprendido anteriormente. En sí, como les digo, no es tan introducción realmente, sino que es como que algo intermedio. Espero de que algunas cositas no las hayan visto y pues aprendan, ¿no? Sería perfecto. Y entonces para seguir vamos a entrar de una vez a nuestra
línea de comandos, ¿no? Entonces, como yo les dije, si ustedes pues disponen en sí de algún sistema operativo Linux y quieren pues seguirme el paso, pues perfecto, yo voy a ir lo más despacio posible, ¿verdad? Entonces, en sí, ahorita estoy en un directorio de ejemplo, no le vamos a toquetear en sí lo que queremos hacer, ¿verdad? Vamos a entrar de primero a los wildcards y pues poco a poco van a ir viendo cómo vamos utilizando algunas funcionalidades o algunas cuestiones anteriores, ¿va? En los temas en los que estamos, ¿va? Entonces vamos a empezar con wildcards y en sí es como una forma de crear, son como expresiones regulares, ¿verdad? En donde podemos construir en sí nuestro cadena de caracteres, ¿va? Por ejemplo, les voy a mostrar en sí cómo podríamos utilizar esto. Vamos a trabajar en este ejemplo, ¿verdad? Vamos a ir creando, por ejemplo, vamos a crear directorios, solo por hacer los ejemplos, ¿va? Entonces vamos a usar el makedir, que es para, como les digo, para crear directorios, ¿va? Vamos a poner makedir pues recibe un listado de cadenas de caracteres y pues crea directorios. Por ejemplo, va a crear un directorio A, va a crear un directorio B y así va. A1, A2, AA. Ok, aquí ya existe, entonces vamos a crear otra ejemplo 2. Vamos a movernos a ejemplos y ahí es donde vamos a crear estos. Entonces, al darle ls para pues para revisar que tiene ese directorio en sí, el directorio actual, podemos ver que ya tenemos el A1, A2, AA y BA. Entonces, ¿dónde es que entran estos wildcards? En sí, aquí podemos, estos wildcards lo podemos utilizar en casi todos los comandos, ¿verdad? Y entra cuando, por ejemplo, queremos algún tipo de cadena de carácter. Por ejemplo, si indicamos un asterisco, esto se refiere a que el string en sí, la cadena de caracteres, tiene que coincidir con cualquier carácter, ¿va? Ahora, entonces, por ejemplo, si ponemos un ls asterisco en sí, nos lista todos los que existen en sí, ¿verdad? Porque al final y al cabo estos coinciden con el con cualquier carácter, ¿va? También, por ejemplo, si aquí podemos empezar a concatenar cadenas de caracteres, ¿va? Por ejemplo, solo queremos los que empiezan con A y que pues que después tengan lo que sea, ¿verdad? En este caso ya nos aparecen solo los que tienen A1, A2, AA y así. Este tema en sí, de seguro ya lo habían visto, ya saben cómo funciona y así, pero pues poco a poco vamos a ir escalando en dificultad, ¿va? No se preocupen si esto ya lo saben y así, pero es para ir viendo, ¿va? Ahora, el signo de interrogación es similar al asterisco, solo que en vez de ser cualquier conjunto de caracteres va a ser un carácter individual, ¿va? Entonces, por ejemplo, si ponemos un ls signo de interrogación, solo nos tira a b. ¿Por qué? Porque en sí solo especificamos que sea cualquier carácter, pero individual, solo uno, ¿verdad? Si pusiéramos dos veces asterisco, nos aparecen los que tienen dos caracteres, ¿verdad? Y así. Ahora después vemos que si ponemos entre ¿cómo se llaman estos brackets? Son corchetes, ¿va? ¿No? Estoy mal. ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Sí? Ok, gracias.
Si no se me olvidan Sí, números. sí, son correctos. Perfecto. Ahora sí, si ponemos un conjunto de caracteres adentro de corchetes, en sí tiene que coincidir con ese conjunto que está dentro, ¿va? Entonces, por ejemplo, aquí que tenemos, vamos a crear otro directorio C, ¿va? Entonces, si ponemos un ls dentro de los corchetes, ponemos un listado de caracteres, en este caso, por ejemplo, AB. Vamos a quitar esto. Nos aparece que empieza con A y P, no, ya no aparece C porque en sí no está en este listado, ¿verdad? Y si ponemos AB asterisco, por ejemplo, aparecen todos los que empiezan ya sea con A o B y que pues que tienen de seguido cualquier cosa, ¿verdad? En sí, luego podemos agregarle un signo de admiración, ¿verdad? Que lo que va a hacer es de que va a ser los que no coincidan con con esta lista, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si ponemos creo que deberíamos de ponerlo solo creo que en sí el signo de interrogación lo interpreta de otra forma así que vamos a ver si es vamos a ver. Okay, no. Sí, el problema aquí es de que en sí el signo de interrogación lo interpreta de otra forma el shell, entonces por eso me tira como que error, podría decirse, porque no es lo que en sí queremos darle a entender a la línea de comandos, ¿va? Pero en sí no sabría cómo sería cómo escribirlo en sí, pero al agregarle el signo de interrogación pues ya sería al revés, ¿va? Sería los que no aparezcan en el listado de caracteres, ¿va? Ahora existe una forma de poder conseguir un set de caracteres por clase, ¿va? Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo alnum significa cualquier carácter alfanumérico. Alfa significa cualquier carácter pues del alfabeto, ¿va? Dígito, cualquier número. Lower significa que sea de minúscula. Upper pues mayúscula, ¿verdad? En este caso vamos a crear un A mayúscula, ¿va? Entonces le vamos a dar un ls que se que empiece con un upper, ¿va? A ver. Y que tenga cualquier otra cosa después. Okay, y si ponemos un load, ok, esto sí, so, parecen los que empiezan con ok, en sí el lower pues hace que coincidan todos los que tengan que empiecen con minúscula, y en este caso como solo tenemos lower nada más, solo va a ser un solo carácter, ¿va? Si ponemos el asterisco pues en sí ya aparecen todos los que empiezan con una minúscula y pues que después tengan lo que sea, ¿verdad? En sí así podríamos ir formando nuestras expresiones, podría decirse, ¿va? Para poder agrupar en sí archivos o directorios con el objetivo de modificar exclusivamente esos archivos o directorios que pertenecen a esa especificación de caracteres, ¿va? Ahora ok, ahora esto de los wildcards lo vamos a utilizar más adelante, pero
en sí, ahorita que no tenemos el concepto bien claro de, por ejemplo, los inputs y outputs aún no entran tanto en, no son tan, no podemos hacer operaciones tan complicadas, ¿va? Entonces, ahora lo que sigue en sí es el redireccionamiento del input y output, ¿va? En sí, como les había mencionado, los comandos, pues, en muchas ocasiones, pues, reciben una entrada, ¿va? Normalmente esa entrada, pues, proviene de de nosotros, ¿va? De nuestro teclado, ¿va? Y después de ejecutar el comando, pues, nos muestra el resultado, ¿va? Que es lo que se realizó con la entrada que nosotros le especificamos, ¿va? Por ejemplo, para Linux en sí existen dos tipos de salidas o outputs. En sí existe el output estándar y también existe el error estándar. La diferencia de estos es que, por ejemplo, el output estándar se refiere a en sí el resultado del programa, mientras que el error estándar es realmente el status, ¿va? Nos dice si se ejecutó correctamente o no, ¿va? Por ejemplo, si regresemos a la consola y ponemos ls, esta en sí es el output estándar, la salida estándar, ¿va? Mientras que, por ejemplo, si ponemos ls y especificamos un directorio que no existe, por ejemplo la D, que no existe, nos dice que no se puede porque no existe una D. Esto ya es el error estándar, ¿va? ¿Recuerdas la diferencia entre los dos y por qué es importante como que diferenciarlos? En sí, cada uno de estos resultados se guardan en diferentes archivos y esto va a ser algo importante más adelante, como vamos a ver. Entonces, por ejemplo, comúnmente las salidas de los comandos nosotros las ingresamos, ¿no? Mientras que las ¿qué dije? Dije las entradas, los inputs son las que nosotros ingresamos, mientras que los outputs son los que se muestran en pantalla, ¿va? Así como el ls, ¿va? Okay. Así como el ls, ¿va? Por ejemplo, ls a, ¿va? En este caso el input va a ser a y el output en sí, ¿va? No va a ser nada porque no existe nada dentro del directorio a, ¿va? Entonces, ahora el redireccionamiento en sí va a cambiar esto. O sea, ya no vamos a ser nosotros los que ingresemos la entrada, el input, sino que va a cambiar un poquito. Por ejemplo, digamos que tenemos queremos el listado de binarios de la carpeta user. Entonces ponemos así, tal cual. Y nos tira un listado de lo que podemos ejecutar y así va. Pero realmente no queremos este resultado así en la consola, ¿va? Sino que tal vez queremos que este resultado pues ya se encuentre en algún archivo, por ejemplo. Y para esto pues utilizamos en sí el operador, en este caso mayor que. Y en sí aquí pues vamos a especificar un comando y vamos a agarrar en sí el output estándar y lo vamos a meter a un archivo, ¿va? Entonces, por ejemplo, vamos a escribir lo mismo, ¿no? ls, solo que tal vez vamos a darle un guión L que en sí solo describe cada uno de los archivos, ¿verdad? Y lo vamos a ingresar a nuestro bin.txt, ¿va? Entonces, como pueden ver, bin.txt no existe en este momento, pero lo va a crear, ¿va? Entonces, todos los resultados de nuestro ls de estos binarios va a entrar a este archivo de texto. Entonces vamos a dejarlo así. Y ahora, como pueden ver, ya no escribió nada, ya no nos dio todo esto. Y es porque en sí los resultados se fueron directos al archivo. Entonces ya, en vez de que el output en sí se muestre en pantalla, lo mandó a este archivo. Entonces, al darle un cat, que va a ser para poder ver lo que tiene adentro el bin.txt,
ya podemos ver el resultado que nos había tirado antes, ¿verdad? Entonces, en sí, con eso podemos como que manipular un poquito la salida, ¿va? Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en lugar de user bin ponemos un directorio que no existe? Digamos, cambiamos el orden de esto, ponemos bin aquí y user aquí, ¿va? Algo que no existe, ¿va? Vamos a darle enter a ver qué pasa. Y me tira el error, ¿va? Que esto no existe en sí. Pero ¿por qué se mostró este error en la pantalla en lugar de guardarlo en el bin? Pues como les digo, en sí, como hay dos tipos de outputs, en sí solo el por defecto mayor que este operador en sí solo manda el output estándar, ¿va? Que sería en sí el resultado de esto, pero como no hay resultado, entonces vamos a ver qué es lo que nos guardó en el archivo bin. Nada, no hay nada, ¿va? Entonces, en sí, porque lo primero que hace este operador es ir al archivo y si no existe, pues lo crea. Y si existe, pues borra todo su contenido, ¿va? Entonces, incluso si no se pudo ejecutar el comando acá y nos tira un error, va a borrar todo lo que tenga el bin.txt, ¿verdad? Ahora, esto podría ser muy útil, por ejemplo, si en el dado caso queremos borrar el contenido de algún archivo. Por ejemplo, si tenemos por ejemplo, este mismo bin, digamos que queremos ingresarle a... Escribimos vamos a ponerle un echo sí, al bin en sí. Entonces si damos un cat bin, pues ya adentro hay un hola, ¿va? Y si en dado caso, por ejemplo, que tenemos un archivo con algún contenido, ¿va? Y queremos borrar todo lo que tenga, pues simplemente podemos poner un mayor que bin, ¿no? .txt, literal lo borra. Ahorita que le damos un cat bin, pues ya no hay nada, ¿no? Entonces nos podría servir en dado caso si queremos borrar algún contenido, pues utilizar esto. O incluso si queremos crear un archivo vacío, ¿va? También solo esto y el nombre del archivo en sí. Pero regresando al tema, entonces ¿cómo solucionamos este problema? ¿Cómo hacemos de que, por ejemplo, en lugar de que solo sea el input, el output estándar, también también mandemos el error estándar, en este caso esto? Y es que en sí, como les había dicho, Linux tiene input, tiene el output estándar y también el error, el error estándar. Pero el shell no lo ve de esta manera, ¿no? Sino que lo ve como archivos en sí. Y cada uno de estos archivos tiene un número que los identifica. Por ejemplo, el input es 0, el output es 1 y el error es 2. Entonces, para poder especificar de que queremos enviar el error realmente al archivo de texto, lo que hacemos es especificar este número. Entonces vamos a regresar a nuestro comandito que nos tira error, y en lugar de tener un operador por defecto, vamos a escribir un 2 aquí. Como pueden ver, en lugar de que por defecto es el output, vamos a tirarle el error. Veamos qué pasa. Y como pueden ver, ya no nos tira absolutamente nada. Y en dado caso que esto sí se hubiese ejecutado, si nos hubiera tirado el output, ¿va? Entonces vayamos a darle un cat bin, a ver qué nos tira. Y aquí adentro sí existe está el error, ¿va? ¿Sí? Entonces, como pueden ver, en lugar de obtener el output estándar, obtuvimos el error que tiró este comando, ¿verdad? Por ejemplo, para tirar las dos cosas, ¿va? Podemos utilizar el signo de ampersand, y ya de esta manera, pues en lugar de que solo sea el error o el output, pues ya tira ambas cositas. ¿Sabe qué tiene?
En este caso aún no se puede ejecutar, así que solo nos tira el error, ¿va? Pero en sí tiraría las dos cosas, ¿verdad? Ya con eso. Y bueno, esto también nos podría ser útil, por ejemplo, si es común de que no queramos en sí una salida en consola. Por ejemplo, si existe algo en Linux que se llama el Bitbucket, creo que se llama, que en sí su traducción sería como que cubeta de bits, o sí, bote de bits, que se encuentra en el dev null. Sí, es dev null. En sí este archivo es para como que tirar cosas, va a tirar lo que uno quiera, y en sí entonces por ejemplo si queremos tenemos el mismo error, va, y queremos como que deshacernos de él y no nos importa realmente que nos tire, pues normalmente se manda al dev null. Entonces ya no existe ningún error y simplemente se tiró ahí, bueno, y es que es como que incluso es como un chiste interno, podría decirse, la existencia de este archivo, que solo para eso sirve, ¿verdad? Es como un botecito de reciclaje de Windows o de cualquier otro distro, ¿va? De Linux. Um, sí, es como también, o sea, si uno conversa con alguien que realmente es fan de Linux o algo así, podría salir este como que pequeño chiste, porque sí existe como que un chiste interno. Te podrían decir, gracias por tu opinión, lo voy a guardar en el dev null. Entonces, significa que literal tu opinión no cuenta, ¿va? O sea, es algo, un pequeño chiste interno, ¿va? Que, que, que utilizan los que realmente usan Linux así a fondo, podría decirse. Pero sí, en sí, si hay algún output de cualquier tipo que no queramos realmente, no queramos que se muestre en pantalla, lo mandamos directamente al DevNull. Y bueno, en sí, de esa manera manipulamos en sí el output, va, para poder para que ya no aparezca solo en la pantalla, sino que lo movemos a un archivo. Pero también existe lo que se llama pipelines, que en sí lo que hace es lo mismo, va a obtener el output y se lo va a tirar a otro comando, por ejemplo. Tal vez algo que han visto en algunas ocasiones, ¿va? El caso más utilizado, por ejemplo, es el history pipeline grep, y cualquier cosa, ¿va? Literal, buscar en tu historial cualquier cosa que coincida con SDA, ¿va? Es el ejemplo más común, ¿va? Pero en sí los pipelines se pueden utilizar para otras cosas, ¿va? Podemos concatenar comandos y así, y hacer cosas muy interesantes, ¿va? Por ejemplo, vamos a utilizar el mismo comandito, solo que el correcto, ¿va? El que si nos tire algo bueno. Okay. Y ahora vamos a enviárselo a, por ejemplo, a lest, que lo que hace es nos muestra en sí normalmente lest, para lo que funciona lest nos muestra en sí el contenido, como que algo paginado, podría decirse, de un archivo. Entonces, por este caso, bien, vamos a darle un list. En este caso está el error que habíamos guardado anteriormente. Entonces podríamos mandarle en sí la salida del comando del ls user bin. Se lo podríamos enviar a lesva. Entonces lo que va a hacer este pipeline en sí es va a obtener el output estándar y se lo va a enviar a lesva. Entonces vamos a ver qué nos muestra. Y en sí, en lugar de mostrarnos
el resultado ahí donde estábamos, va, nos como que hace otra vista para poder ver estos resultados, va, con less. Entonces, en sí, ¿cuál es la diferencia entre pipelines y este operador mayor que? Es de que en sí, sí, este operador es de comando a archivo, mientras que los pipelines es de comando a comando. ¿Sí? Entonces, en sí, agarra el output de este comando y ya va a ser el input del siguiente comando. ¿Va? Y así podríamos ir concatenando comandos. ¿Va? No hay ningún problema con eso. Sí, es muy importante tener esto en mente, ¿va? Porque a veces cuando recién empezamos a tocar este tipo de temas y así, a veces intentamos hacer un comando signo mayor o este operador, va, comando, va. Y esto no va a funcionar. Incluso podría hasta cierto punto ser como que algo peligroso, ¿va? Porque en sí este operador, como vimos, lo que hace es o crea el archivo, ¿va? Si no existe, o sobrescribe, ¿va? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿va? Porque si sabemos de que en Linux todo es un archivo, entonces todo lo podemos como que sobreescribir, y si sobreescribimos un archivo que no deberíamos de tocar, pues está feo, ¿va? Por ejemplo, con este ejemplo, ¿va? Uno podría venir y decir, bueno, voy a querer, me voy a ir a el user bin, y entonces podría utilizar este comando, ¿va? Por ejemplo, quisiera darle un ls, quiero sacar lo que estábamos haciendo anteriormente, solo que un poquito más, solo que ya estando en la directorio, ¿va? Darle ls realmente y pasarle el resultado a less, ¿va? Esto no lo vayan a hacer, por favor, que esto no está bien, porque en sí lo que va a hacer es de que va a sacar el ls, pero en lugar de pasárselo al comando less, realmente va a modificar el archivo less, que en sí aquí adentro del user bin está nuestro ejecutable, o nuestro ejecutable less, ¿va? Entonces, si ya tocamos esto, si ya en lugar de que tenga lo que debería tener, tiene el ls, entonces no va a funcionar, ¿va? No, ahí ya valió nuestro less, ¿va? Entonces hay que tener mucho cuidado con este operador, ¿va? Porque pues crea y sobrescribe archivos, ¿va? En sí, otra cosa que se me olvidó mencionar es de que, por ejemplo, si no queremos que sobrescriba y solo queremos que agregue, por ejemplo, le ponemos el doble signo mayor, ¿va? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el mismo ejemplo, ¿va? En este caso vamos a darle un ls l, ¿cómo se llama este? Ok, es que aquí ya estoy fuera del cd vamos a salir de acá. ¿Cómo se llama esto? Está acá. ¿Qué es eso? Perdón, es que ya me perdí donde estábamos. Sí, creo que era ejemplo. cd ejemplo 2, no está nada. Ok, entonces por ejemplo, ni siquiera recuerdo que estábamos viendo. Sí, por ejemplo, le damos a ls, ls bin txt. Vemos que en sí su tamaño es de 57. Entonces, si vemos, solo tiene la sí, el pequeño error solo tiene eso. Entonces, si queremos irle agregando en vez de
de solo sobreescribir, pues ya ponemos vamos a buscar el comando aquí, rapidito. Ponemos el doble signo mayor, ¿va? Y pues el archivo y así. Entonces, veamos otra vez cuánto tiene de tamaño en sí. Ya tiene 211.000, va. Entonces, si seguimos así, van a ver que va a ir como que duplicando y así. Entonces, sí va agregando en lugar de solo sobreescribir, va, con el doble signo mayor, va. Pero bueno, regresemos al tema de los pipelines en sí. Como les había dicho, si es de comando a comando, ¿va? Y podemos ir concatenando comandos y pues ir modificando en sí lo que nos va tirando cada comando, ¿va? Normalmente a estos comandos se les agrega, a estos pipelines se les agrega comandos de filtración, ¿va? Para poder en sí modificar nuestros resultados para nuestra conveniencia, ¿va? Entonces, en lugar de que solo, por ejemplo, en este ejemplo que habíamos hecho, que era el de ¿dónde está? Tirarlo a list, también podríamos empezar vamos a quitar el L para que se entienda un poquito más. Sí, como pueden ver, agarró el resultado y lo manda a list. Pero también podemos ir agregando filtros, ¿va? Y hay que recordar que en sí el orden aquí importa mucho. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos poner un filtro que se llama sort, que en sí los va a ordenar, ¿va? Entonces, como pueden ver, ya los ordena por sus caracteres, va, empiezan con el A y así va con todas las B, C y así va. Entonces, en sí obtiene el LS como entrada, tiene el user bin. De salida, pues saca todos sus lista de bins, ¿va? Eso lo manda a sort lo ordena. Ese resultado que sale de sort lo manda a les, y les pues ya lo muestra en la otra como que vista, ¿va? También existen otros formas de filtración, ¿va? Por ejemplo, como les había dicho, también el grep, ¿va? Que es como que el más común, podría decirse, entre lo que normalmente hemos visto. Por ejemplo, creo que hay zip, creo. Vamos a ver qué hay. Sí, hay zip, ¿no? Sí, entonces nos muestra en sí todos los que tengan zip, ¿va? Entonces, primero el ls, luego sort, luego obtiene todos los que aparezcan zip, y luego lo les va. En sí, zip también tiene otros como que opciones, podría decirse. Por ejemplo, el diagonal i lo que hace es ignorar, por ejemplo, si es mayúscula minúscula, y la b lo que hace es de que es como que al revés, va a mostrar los que no tengan zip. Vamos a darle sí, y como pueden ver ya no aparece ninguno que tenga zip, ¿va? Entonces, en sí eso sería pipelines, ¿va? En sí vamos como que ir concatenando comandos y así para poder como que modificar nuestros resultados, ¿va? Como les había dicho antes, el más común es history, ¿va? Y por si ustedes no saben de history, es muy importante que sepan, porque a veces history en sí lo que es como un historial de comandos, ¿va? Hay un archivo de Linux en donde se guardan todos los comandos. Uno puede modificar cuántos comandos se van a guardar, y por ende se van a ir borrando los últimos y así, bueno. Pero si le damos history normal, aparecen absolutamente todos los comandos que hemos utilizado. Y pues normalmente eso se filtra, ¿va? No queremos todos los resultados, sino que por ejemplo nos recordamos, ese comando tenía un cat, ¿va? Entonces ponemos, ya aparecen todos los que tengan cat, ¿va? Otra cosa de history en sí es de que, por ejemplo, si queremos ejecutar uno de esos comandos
utilizamos el signo de admiración y su número. Por ejemplo, en este caso todos son iguales a 180, 1848, y ya se ejecuta, o sea, se obtiene este comando, ya se puede ejecutar así, tal cual. Podríamos también poner, en lugar del número en sí, podríamos poner el primero que aparezca con el string cat. Entonces, en este caso, vamos a ver history, ¿no? Aquí no lo escribí bien. Aquí ponemos signo de interrogación cat. Va a aparecer el primero que aparezca con cat al inicio. Entonces, en este caso va a ser este. Ponemos cat. Y aquí ya nos obtiene esto, que sería este. También, en lugar de eso, podríamos poner el signo de admiración, signo de interrogación, perdón, para obtener el primero que aparezca con esa cadena de regla. O sea, no tiene que empezar, sino que el primero que contenga esa cadena. Por ejemplo, en este caso, el bin, ¿no? Por ejemplo, ponemos un bin.txt, bin.txt, que en sí no aparece de primero, pero sí lo contiene, ¿no? Entonces ya nos obtiene este comando de acá. Sí, prácticamente eso sería con respecto a la prediccionamiento de inputs y outputs. Y como pueden ver, pues también vimos un poquito de history, ¿verdad? Si no sabían cómo utilizar history o jamás habían escuchado history, pues es muy muy útil cuando trabajamos con comandos, ¿va? Que en sí no podemos recordarnos todos los comandos, ¿va? Y es mucho más fácil darle un history rep, más o menos las palabras clave que recordamos, y signo de interrogación, el número, ¿va? Y ya, nos vamos. Existen muchos más como que métodos de filtración, otros comandos a los que podemos como que pasar estos outputs y así. Pero en sí, esto es como que el concepto es eso. O sea, podemos concatenar comandos con pipelines, y también podemos escribir archivos, el output va con estos operadores de mayor que va. Entonces, sí, si ustedes quieren, les gustó esto, si tienen interés en el revisionamiento de input y output, entonces van a buscar más comandos y pues van a darse cuenta de lo mucho que se puede hacer, ¿va? Pero sí, como les digo, el concepto es eso, tener en mente que se puede hacer esto, solo es de buscar un comando que obtenga input y que tire output, ¿va? Sí. Entonces, ahora en sí lo que vamos a ver ahora es qué es lo que ocurre al momento de presionar enter, ¿va? Porque en sí, por ejemplo, el shell en sí no va a poder entender absolutamente, pues digo, el sistema operativo no va a poder entender absolutamente todo lo que estamos escribiendo en este momento, ¿va? Hay algunos comandos a los que se les tiene que aplicar un concepto que se llama expansión. Esta expansión se refiere a unas operaciones que se le hace al comando en sí para poder hacerlo como que leíble, podría decirse, ¿va? Entonces, para esto vamos a utilizar un comando que más o menos les utilicé, pero no mencioné, que es echo. Echo en sí, lo que hace echo en sí es de que convierte input estándar a output estándar. Entonces, por ejemplo, nosotros escribimos un echo hola mundo, obtiene el input estándar y lo convierte a output estándar, ¿va? Entonces, en sí es así como es que con este comando sí, echo, podemos ver qué es lo que obtiene en sí el shell, o qué es lo que pasa al momento de expandir, ¿va? Por ejemplo,
ahorita vamos a ver qué tenemos aquí. Ok, entonces si le damos un eco y asterisco, que les había dicho que en sí es para cualquier cadena de carácter, ¿no? En sí, vamos a ver, en lugar de retornar el asterisco, realmente retornó el listado de archivos y directorios que habían adentro del directorio actual, ¿no? Entonces, como pueden ver, este es el proceso de expansión. Lo que hace en sí es de que busca estos tipos de como que operaciones, por ejemplo el asterisco, ¿no? Y en lugar de mandarle el asterisco al sistema operativo, obviamente va a tener que, primero va a tener que expandirlo a lo que realmente significa, ¿no? Por ejemplo, también ponemos acá a asterisco, ya aparece, por ejemplo, todos los que empiezan con A, ¿no? Y así. Bueno, también, por ejemplo, igual utilizando el ejemplo del asterisco, podríamos utilizar el sí, exacto, ver qué directorios de user tienen otro directorio de share, ¿no? Entonces aquí, en lugar de retornarnos esto, realmente va a expandir este comando, así, como que de carácter, lo va a expandir para que aparezcan realmente lo que significan, ¿no? O sea, reemplazando el asterisco por las dos, en este caso, las dos directorios de share de cada uno de los directorios padres, ¿no? Entonces, en sí hay que tomar esto en cuenta. Normalmente, cuando, por ejemplo, se hace un delete de un conjunto de archivos, por ejemplo, un R asterisco, que es para borrar recursivamente todos los directorios de todos los sí, todos los directorios recursivamente el directorio actual. Normalmente, en lugar de poner rm, pues vamos a poner echo, solo para ver realmente qué es lo que vamos a intentar borrar, ¿va? En este caso, si hubiéramos ejecutado ese comando, nos hubiera borrado todos estos directorios, ¿va? Entonces, sí, normalmente se usa echo para ver qué es lo que realmente estamos queriendo como que expresar, podría decirse, ¿va? Aquí también, antes de poder pasar estos comandos en sí al sistema operativo, al momento de escribir la expansión, también se hacen expansiones aritméticas. Entonces, por ejemplo, podríamos venir y poner un echo que sea para las soluciones aritméticas es signo de dólar y entre paréntesis ponemos, por ejemplo, un 2 más 2. Bueno, a ver, y en lugar de tirarnos todo esto, nos tiró 4. Entonces, al momento de hacer la expansión, ejecuta esta operación aritmética. Entonces, podríamos venir incluso a utilizar la línea de comandos como una calculadora fácil, ¿va? Literal, podríamos poner cualquier cosa, yo que sé, o tal, ¿va? Ya, calculadora rapidísimo. Estas como que operaciones aritméticas también nos pueden servir para, por ejemplo, otros archivos. Podríamos venir y, por ejemplo, querer crear un archivo txt, sí, tal, 10 más 40.txt. Entonces, al darle echo, pues nos tira un text 50.txt. Entonces, ya sabemos de que esto es equivalente a esto. Entonces, al cambiar echo por ejemplo, touch, que nos sirve para crear un archivo, en lugar de crear txt, signo de dólar, entre paréntesis y todo esto, nos va a crear un archivo text 50. Dale sí, vamos a darle ls y ya está nuestro archivo text 50. Entonces, en sí, si queremos darle un cat también text 50, bueno, quitamos el 50 por ejemplo, que sea
25 más 25. Ya bueno, no hay nada adentro del archivo, pero nos leyó el archivo text50.txt. Entonces en sí esa es como que la forma en la que se tiene que expandir en sí lo que nosotros estamos ingresando, ¿va? Para que tenga más sentido, ¿va? Entonces, hay muchas más operaciones. Por ejemplo, hay expansiones de llaves, por ejemplo. Entonces vamos a ir a hacer un echo y vamos a escribir, por ejemplo, un eje y al momento de utilizar llaves lo que hace es de que nos crea un listado. Entonces, por ejemplo, ponemos 1, 2, 3 y que sea .txt. Vamos a ver qué nos tira, ¿no? En lugar de tirarnos eje llaves 1, 2, 3, realmente esto significa eje 1 porque es el primero que aparece, eje 2 .txt, eje 3 txt, ¿no? Entonces aparecen todas las combinaciones en sí del listado dentro de llaves, ¿no? En sí también podríamos, en vez de poner una lista separada por comas, podríamos poner un rango, ¿no? Por ejemplo, en lugar de 1, 2, 3 sería equivalente a poner 1, 2 puntos 3, que en sí va a ser un rango del 1 a 3, ¿no? Entonces le damos enter, es lo mismo, eje 1, eje 2, eje 3. Esto nos podría servir para crear directorios de manera fácil y rápida, ¿va? Por ejemplo, queremos tenemos, por ejemplo, fotos, ¿va? Fotos, queremos hacer una colección de fotos por cada mes. Entonces vendríamos, ¿va? Y pondríamos vamos a crear un directorio. Fotos. Vamos a movernos a fotos. Y por ejemplo queremos crear un directorio que nos va a representar en sí el mes y el año, ¿va? En todo caso sería, por ejemplo, un rango que sería, por ejemplo, de 2007 a 2009, 3 años, va contando 2019, ¿va? Y aquí podemos poner, por ejemplo, igual aquí, diagonal, y otra vez un rango, ¿va? Pero esta vez va a representar, por ejemplo, los meses, ¿va? Entonces, lo que va a hacer esto, vamos a poner un eco solo para que vean antes de crear el directorio en sí, lo que aparece. Aparece prácticamente todas las combinaciones de estas dos rangos, ¿va? 2017, el enero, 2007, perdón, febrero y así, ¿va? Hasta 2009, diciembre, ¿va? Entonces al cambiar este eco por el crear directorio, vamos a darle un ls y ya nos aparecen todos los directorios que nos había aparecido acá. Entonces ya así de manera fácil tenemos en sí nuestra colección de fotos, bueno, o sea, nuestras carpetas de fotos, ¿va? Para cada mes de los años entre 2007 a 2009. Noten aquí que puse el 0 al inicio del 1 y siguió repitiéndose, va 01, 02, 03, que en sí podríamos poner también podemos poner un conjunto de ceros al inicio, ¿va? Podríamos poner 00, 1 al 015. Como pueden ver, podemos poner un conjunto de ceros, ¿va? Al inicio, pues, si es necesario. Y así. En sí, para, por ejemplo, crear un conjunto de archivos, un conjunto de carpetas, estos rangos en sí, o estos rangos o estos listados que habíamos visto acá, son sumamente útiles, ¿va? De manera rápida creamos que son bueno, como 30, no son 30, pero sí, directorios, ¿va? También estos rangos en sí también los podemos utilizar, por ejemplo, para
el alfabeto. Por ejemplo, si ponemos un eco letra del la Z a la A, si notan en sí cambió el orden, ¿no? De Z a A, nos tira la letra Z, letra Y, letra X y así. También podemos poner, pues obviamente, el orden normal, ¿va? De A a la Z, letra A, letra B, letra C. O sea, estos rangos nos pueden servir más adelante, ¿va? En sí, podemos empezar a concatenar estos rangos, estos listados en sí para poder crear este conjunto de operaciones, ¿va? Por ejemplo, vamos a darle un eco también letra de L, digamos. Y por ejemplo, si queremos un listado en sí, en donde por ejemplo el primero va a ser A, pero no solo A, sino que va a ser A y un número que sea 1 o 2. Va a ser todo esto o dado caso I, B, con un listado de 3 a 4, por ejemplo. Pongamos otra L solo para ver cómo dividirlos en sí. Entonces, como pueden ver, en sí aparece, por ejemplo, el A1, A2, también aparece el B3, B4. Entonces ya podemos ir empezando a concatenar esto y ya nos aparecen nos dan como que combinaciones un poquito más avanzadas, ¿verdad? Aquí obviamente podemos poner un rango, ¿verdad? También de 3 a 6, sigue de 1 a 5, ya nos aparecen A1, A2, A3, A4, A5, B3, B4, B5, B6. O sea, sí, en sí esto lo podemos utilizar para las operaciones, ¿va? Incluso también, por ejemplo, si tenemos algunos registros, ¿va? Tal vez los registros tienen como que de nombre la fecha en la que se crean. Y por ejemplo, si queremos borrar específicamente de un rango, pues podríamos poner un RM y especificar en sí, por ejemplo, si empiezan con su año, ¿va? Podríamos poner, por ejemplo, queremos borrar a los que empiecen con los que sean del 2010 al 2013, ¿va? 2010, 2013, ¿va? Y que lo que siga sea lo que sea, ¿va? Pues ya podemos borrar en sí nuestros registros sin tener que ir uno por uno y así, ¿va? Entonces, sí es algo muy interesante que, que me gustó en la parte de la expansión en sí. Otra cosa que se realiza al momento de expandir es cuando, por ejemplo, utilizamos variables de entorno en sí. Por ejemplo, el típico path, que es una variable en donde se guardan, por ejemplo, los directorios en donde se van a encontrar los comandos que vamos a utilizar, ¿va? Entonces, en lugar de escribir signo $path, obviamente puedes escribir lo que tenga la variable, ¿va? Esto es parte del proceso de expansión. También user, ¿va? Sergio. Aquí pues existen muchos posibles variables, incluso podemos crear nosotros nuestras propias variables y así, va. Que, como les digo, esta es parte del proceso de expansión, que en lugar de, por ejemplo, path o en lugar de user, pues ya nos devuelve en sí el valor que tenemos, va. Entonces, por ejemplo, si ponemos un echo user, le damos una suma, ¿va? Una suma 3 más 3. Bueno, aquí en sí, aquí nos va a tirar Sergio 6, ¿va? Que en sí ocurre los dos expansiones, podría decirse, ¿va? Por ejemplo, si seguimos agregando más cositas, por ejemplo, este comandito cal, que es para el calendario en sí.
también nos sigue tirando, por ejemplo, el calendario y se va. Sí, prácticamente eso es todo en cuestión de la expansión. Obviamente hay muchas otras cosas que hace antes de presionar enter, que ese era el tema de la sección en sí. Pero estas son las cosas como que sí. Okay, sí, esas son como que partes de la expansión como que interesantes que yo viva. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a dejar en sí esto de qué es lo que hace después del enter a un lado, ¿va? Y vamos a entrar en sí otra función en sí de la línea de comandos que me pareció interesante y muy útil, que es en sí el comando find, que es un comando de localización, ¿no? Pero no solo es eso, sino que también tiene otras posibles funcionalidades. Find, como dice su nombre, pues busca en sí un archivo, un conjunto de archivos que se pueden, ¿cuál es la palabra? Que coinciden con una descripción, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a darle un find en sí tiene muchas opciones, o sea, obviamente para ayudar en sí a buscar lo que queremos, muchas opciones. Entonces, por ejemplo, tenemos el type, que como dice su nombre va a escribir el tipo en sí de nuestro archivo o directorio en dado caso. Por ejemplo, podemos, para directorios es D, si no estoy mal, F para archivos normales y si no estoy mal es L para los links, ¿no? Los links simbólicos. Entonces podemos especificar el type, el name, que obviamente va a ser su nombre, ¿va? El nombre en sí y aquí pues obviamente podemos meter por ejemplo los wildcards, ¿va? Para poder crear nuestras como que expresiones para hacer que coincida el nombre de los archivos, ¿va? Con lo que tenemos. También está el size, ¿va? Que en sí va a especificar el tamaño del archivo o lo que sea que estemos buscando. Aquí existen dimensiones, como por ejemplo lo que es C, que es byte, K, que es kilobyte, M, mega y G, gigabyte. Aquí también, por ejemplo, podríamos poner, dado caso queremos un archivo mayor que 10 gigas, ponemos un más al inicio, ¿va? Para especificar que queremos que sea mayor que 10 gigas, ¿va? 10 gigas. ¿Okay? Luego también tenemos, por ejemplo, el user, que en sí, pues, como dice su nombre, el usuario, ¿va? También podemos especificar o podemos comparar la fecha de modificación con otro archivo. Por ejemplo, es el newer. Entonces lo que hace el newer en sí es de que va a comparar las fechas de comparación con el archivo que nosotros pues especifiquemos, ¿va? Y entonces vamos a empezar a ver algunos ejemplos, ¿va? Entonces, por ejemplo, si queremos vamos a ver, vamos a también find download downloads, y aquí pues podemos en sí especificamos el type F, que F significa file, que es un archivo normal, como se había hecho, de directorio, L link o simbólico, el size que sea mayor a 10 megas, y en sí el print lo que hace es una acción que no vamos a ver más adelante, que en sí
podemos especificar que el find haga algún tipo de acción al momento de encontrar un archivo. Puede ser, por ejemplo, el print, que en sí lo que hace es lo que haría por defecto, que es solo imprimir los archivos que se encontró. Por ejemplo, delete. Con el find pues podemos borrar archivos, ¿va? Y pues ya con todas las especificaciones de find pues podemos borrarlos de manera un poquito más segura, ¿va? Con varias especificaciones y así. Podemos darle un quit, por ejemplo, que en sí lo que hace es decirle al find que cuando encuentre una, que deje de buscar, ¿va? Tal cual. Y podríamos incluso, bueno, vamos a ver lo que hace este comando, ¿va? En sí va a mostrar todos los archivos en sí que tengo yo en downloads que sean mayor que 10 megas, ¿va? Entonces vamos a ver si hay uno de 20, ir subiendo y así. Que sea 50. Entonces ya va teniendo más, va entre más le subamos al size en sí. Eso es lo básico, va. Podríamos, como les dije, ponerle un delete y borrar en sí todos los 4 archivos en este caso, ¿verdad? Pero lo más interesante es cuando, por ejemplo, en lugar de especificar estas acciones por defecto, nosotros le asignamos una acción, ¿va? Entonces, para esto existe en sí la opción EXS, y aquí con esta opción le podemos especificar al find, bueno, cada vez que encontres un archivo que coincida con todas las especificaciones que te di, vas a ejecutar este comando, ¿va? Entonces, por ejemplo, si queremos darle un ls, ¿va? Así como habíamos dado aquí, podríamos ponerlo de esta manera, ¿va? ls en lugar de acá. Y también tenemos que especificar en sí el path, podría decirse, como vamos a trabajar del mismo directorio, podría decirse, en el que estamos. Vamos a poner el paréntesis vacío. Si quisiéramos como que cambiar de path o algo así, pues lo pondríamos aquí dentro del paréntesis, ¿no? Creo que más paréntesis son llaves, perdón. Y pues el punto y coma, que va a especificar que termine el comando, en este caso el ls, ¿verdad? Entonces en sí vamos a ver que aquí me confundí en algo. Vamos a ver, vamos a ver todo lo que había que separar acá. Ok, entonces en sí eso es. Podemos ir como creando, poniendo más como que comandos para que sea más y más complejo. Por ejemplo, ahorita que estamos en ejemplo, vamos a salir de acá y vamos a crear un ejemplo. Entonces vamos a crear un directorio, que sea .p, que en sí es para que sea como que recursivo. Si no existiera el ejemplo, vamos a poner un directorio ejemplo, ¿va? Que no existe, y vamos adentro del ejemplo vamos a crear directorios del 1 al 100, ¿va? Entonces creamos en sí estos, vamos a darle un ls ejemplo, solo ejemplo, y como pueden ver, directorios del 1 al 100, ¿verdad? A estos directorios les vamos a crear un archivo que lo vamos a hacer con el touch. Entonces va a ser touch ejemplo, ¿va? Y vamos a, obviamente tenemos que especificar todos los directorios que aparezcan. Entonces para eso vamos a utilizar los rangos, ¿va? Entonces, como pueden ver, en sí va a ser del 1 al 100, y adentro de estos directorios vamos a crear un archivo file. Vamos a crear un conjunto de archivos file que sean file diagonal de la A a la Z. Entonces le damos a enter,
Y ahora, por ejemplo, si le damos un ls a un ejemplo directorio 1 o cualquier otro, un 5 o lo que sea, cada uno va a tener su file de la A a la Z. Entonces, ya con eso vamos a empezar con find. ¿Va? Entonces, por ejemplo, si queremos buscar cualquier directorio de cualquier archivo que sea file C, por ejemplo, vamos a dar un find. En sí va a buscar adentro, ejemplo. Y obviamente el tipo va a ser de tipo F. Y el file va a ser file C, por ejemplo. Entonces ahora le damos enter, aparecen todos los files C de todos los directorios. Aquí deberían de aparecer 100, ¿no? E incluso para poder contar estos resultados, pues vamos a darle un word count y un L por cada línea, ¿no? Como pueden ver, sí, hay 100 files C de, en otro ejemplo. Pueden ver, utilicé los pipelines para mandar este output al WC, que es un word count, ¿va? Que cuenta en sí cuántas líneas hay, ¿va? Con el diagrama L y así. Entonces, por ejemplo, vamos a crear también vamos a modificar unos archivos para poder hacer la búsqueda con respecto a tiempos de modificación. Por ejemplo, vamos a crear un archivo touch que sea tiempo. Vamos, por ejemplo, crear un archivo tiempo y si le damos un ls le damos un stat al tiempo en sí, nos aparece su tiempo de modificación. Al momento de darle touch al mismo archivo y darle otra vez el stat tiempo, pues cambia su tiempo de modificación, ¿no? Aquí es el 31, aquí 50, pasaron algunos segundos y así. Entonces lo que vamos a hacer es darle un touch a algún conjunto de archivos y hacer el find luego comparando el tiempo con el tiempo del archivo tiempo. Perdón por tanto, por ese conjunto de tiempos. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar el find, pero en lugar de, por ejemplo, que me muestre todos, voy a cambiar la acción que va a hacer con el XS, que el execute, con el comando touch, para poder en sí modificar o sí como que cambiar el tiempo de modificación de los archivos que se encuentren, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero obviamente quiero que sea de ejemplo, quiero que sea type F, ejemplo, que sea de type F y que su nombre sea C, no, sino que digamos D o T de tiempo. Y ahora voy a especificar en sí la acción que va a hacer, execute. Y ahora vamos a poner el touch, ¿no? Entonces vamos como les dije, entre llaves para especificar su path, en este caso va a ser aquí, ahí mismo, ¿no? Y luego el punto y coma para poder indicar que el comando en sí ya terminó, ¿no? Estos dos los pongo adentro de comillas simples porque en sí para bash en sí tienen como que otro significado, ¿no? Entonces si no ponemos comillas simples los va a tomar como otra cosa y no va a funcionar lo que queremos, ¿verdad? Bueno, como pueden ver, este find ya no mostró nada, ya no printió todos los files T que existen, sino que solo o sea, no mostró nada, ¿no? Simplemente los ejecutó este comando touch, ¿va? Para cada una de las apariciones del file T, ¿va? Entonces, ahora
hagamos el find, lo que vamos a hacer es buscar qué archivos en sí son más nuevos o qué tienen tiempo de modificación. Sí, qué archivos son más nuevos, podría decirse, que el archivo tiempo que modificamos hace rato. Entonces en sí nos deberían aparecer solo los file t. Entonces vamos a darle un find en ejemplo type f, y en este caso vamos a darle un null, y para comparar en sí para poder como que comparar el archivo tenemos que indicar el archivo, ¿verdad? Que en este caso va a ser el tiempo. Entonces adentro del ejemplo va a buscar un archivo de tipo f, que es un tipo archivo normal, y lo va a comparar o va a verificar que este archivo sea más nuevo, sea más nuevo que tiempo en sí, que fue el que modificamos hace rato. Entonces, como modificamos o le dimos un touch a cada file t después de darle el touch al tiempo, entonces nos debería aparecer los files t. Dale acá, solo aparecen todos los files t de todos los directorios. Entonces eso nos indica que sí realizamos bien el touch para cada file t. Y en sí ese es el ejemplo de cómo podemos como que hacer más con el find, ¿va? No solo de buscar, sino que también podemos ejecutar comandos por cada resultado. Por ejemplo, también podríamos, si por cada file t queremos crear un file t2, por ejemplo, también podríamos ponerlo acá. Entonces, en sí, con find es un comando muy potente. Tiene muchas otras, por ejemplo, opciones para poder filtrar en sí, que si les interesa, pues deberían de usar, ¿va? Y investigar un poquito más, ¿va? Como les digo, no solo es como que un comando de búsqueda, ¿va? Sino que se le puede agregar a otros comandos y literal se pueden hacer maravillas tal cual. Y ahora en sí estamos casi terminando, ¿verdad? Como les dije, esto la verdad no es nada a comparación de todo lo que puede hacer la línea de comandos. Estos solo son temas que la verdad a mí me gustan, me da como que me parecen como que algo prácticos, ¿verdad? O sea, que sí podemos utilizar en algún momento. Por ejemplo, sí, el find en algún momento podremos utilizarlo. Si por ejemplo queremos buscar archivos mayores de, si ya no tenemos espacio, ¿va? Queremos buscar archivos mayores de yo que sé, 1 giga, ¿va? Y queremos borrarlos, simplemente size más 1 giga y delete, y sí, ahora lo que vamos a hacer en sí es crear un pequeño script, ¿va? Para poder ver, porque hasta el momento solo hemos podido ejecutar una línea de comandos, ¿va? Es cierto que podemos como que ir concatenando comandos y así, podemos agregar comandos al find y así, y en sí tenemos como que varios comandos, pero ahorita en sí lo que quiero hacer es de que, por si no han trabajado con scripts para Linux, que vean cómo se usan, ¿no? Y cómo se ejecutan. En sí van a ser, va a ser un script muy básico, ¿no? No es no voy a hacer que hable la computadora, ¿no? Sino que simplemente es para que vean en sí cómo podemos ir creando programas con estos comandos y los muchos otros comandos que existen, ¿no? Entonces para esto vamos a quedarnos aquí en ejemplos. Vamos a crear un archivo que sea vamos a usar esto para que vean que sí funciona. Que se comando, entonces ya se creó en sí el archivo comando, y vamos a modificar este archivo comando. Podríamos, por ejemplo, utilizar el mismo operador. Podemos utilizar algún editador de texto. Puede ser Viva, puede ser Nano, puede ser lo que ustedes quieran, ¿no?
vamos a utilizar nano con comando, y aquí pues vamos a escribir en sí los comandos que hemos utilizado. Por ejemplo, un simple hola mundo, sí, solo para empezar, va un eco hola mundo. Entonces le vamos a dar para poner por ejemplo comentarios aquí, solo es con el hashtag, el numeral, ¿sí? Creo que sí. Comentario X, ok. Ahora para ejecutarlo en sí va a ser el punto slash porque está en el directorio actual, y escribimos el nombre del comando que va a ser comando. Bueno, me tiró que hay un error de permisos, y es que hay que cambiar los permisos en sí para poder ejecutarlo. Para eso ponemos un change mode, sí, 700. En sí el 7 de adelante pues les va a decir que cualquiera lo puede ejecutar, entonces ya ponemos comando. Entonces ya ahora sí ya podemos ejecutar el comando y ya ejecutar el hola mundo típico. Ahora vamos a seguir modificando comando para que sea un poquito más complejo, porque en sí un hola mundo no nos va a servir de nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos asignar variables, así como también en consola. Literal, todo lo que se hizo ahorita en la terminal lo podemos hacer mediante este script, ¿no? Entonces aquí ponemos el nombre, ¿va? Nombre Sergio, hola, y para obtener el valor en sí del nombre se utiliza el signo de dólar, como que puede ser una variable, ¿va? Que es una variable, porque si no ponemos el signo de dólar nos va a tirar hola nombre, y eso no lo queremos, ¿va? Entonces démosle, guardemos y ahora ejecutemos comando y aparece hola Sergio. Ahora, si por ejemplo no queremos que sea una variable así estática, sino que queremos que lo ingrese en sí, que sea un parámetro del comando, utilizamos el entre comillas dobles, el signo de dólar y el número del parámetro que vamos a obtener. En este caso va a ser el primero, entonces va a ser 1, ¿no? Si tuviéramos 2, pues ponemos 2, en este caso va a ser 1. Entonces vamos a guardar acá, vamos a utilizar el mismo comando, en este caso vamos a pasarle como parámetro Sergio, ¿no? Entonces ya ahora obtiene de ahí el nombre, ¿no? ¿Sí? Y entonces ya esto nos podría servir, por ejemplo, para que sea un poquito más dinámico los comandos que hemos utilizado, ¿va? Por ejemplo, vamos a ver qué hay por acá. Vayamos a fotos, dejémoslo así. Vamos a modificar este comando. Por ejemplo, queremos que haga un ls de fotos, que así se escribía, si no estoy mal era directorio diagonal, y aquí pues vamos a especificar el número en sí del directorio, así que vamos a poner igual, vamos a obtener un parámetro, ¿no? Entonces va a ser entre comillas dobles signo de dólar 1. Entonces esto ya nos debería de tirar, si quieren vamos a darle un eco primero para ver qué es lo que nos tira. Entonces vamos a dejarlo así y vamos a ejecutar el comando, solo que en vez de Juan vamos a poner el primero, que sería 001. Bueno, primero veamos en sí si estoy en lo correcto. No, nada que ver, era el nombre del año y el... ok, entonces vamos a cambiar esto y en lugar de así vamos a especificar primero el año y luego el mes. Entonces va a ser 2. Okay. Ahora sí vamos a poner el comando en sí. Okay. Comando en este caso queremos el de 2008 y el enero.
Entonces, como pueden ver, ya cambió en sí el $1, el $2 por 08 y 2008 y 01. Entonces ya funcionaba. Entonces lo único que faltaría sería cambiar el eco por el ls para poder listar lo que tenemos. Bueno, entonces le damos así. Ok, vamos a ver si estoy bien. 2008, 01, es que no tenía nada, ¿no? ¿Cierto? Entonces vamos a crear un archivo solo para ver que funcione, ¿no? Que se funciona. Y ahora sí, ya aparece funciona el archivo que acabamos de crear con los parámetros que nosotros ingresamos, ¿no? Igual podríamos cambiar ese ls por algo como un delete, ¿va? O un find, por ejemplo. Podemos poner un find punto, ya que es el que está acá, y un tipo type f y que tenga de nombre esto, ¿va? Solo sería name y así. Creo que sí, vamos a probar comandos y creo que no. ¿Qué me faltó por acá? File f name. Un ratito. Yes. Fotos. Vamos a darle un saltar sea esto. 2007 C02 se puede probar. Ok, vamos a ver. Find type f name entonces vamos a ver 801 sea por esto ejemplo fotos por ahí fotos f existe esto ok, es que no es un archivo, es un directorio. Sí. Ok, vamos a regresar a esto que ya me estaba ocupando, pero sí, en sí no es un archivo, es un directorio. Entonces ya podemos cambiar esto de nuevo, poner 1 2 comando y ya aparece el find de este archivo que especificamos. Entonces en sí podemos ir como que listando todos los comandos, usando parámetros y así para crear nuestros scripts. Es muy útil. Y pues con estos comandos que vimos, creo que, o sea, como les digo, no es para nada todo lo que puede hacer el comando, la línea de comandos de Linux, pero son como que puntos que me parecieron interesantes, que a mí me parecen interesantes y que quería pues compartirles a ustedes. En sí, eso sería todo realmente. Espero que hayan tal vez aprendido algo, espero que tal vez incluso si usan Linux frecuentemente, que tal vez alguna cosa por ahí tal vez no sabían o no se recordaban bien y ahora pues ya
les refresque la memoria, si literal no saben nada de Linux, si no han tocado Linux, que les haya despertado ese querer de aprender, ese deseo de aprender un poquito más de la línea de comandos de Linux. Como les digo, es algo muy importante, todavía es relevante, o sea, y creo que seguirá siendo relevante por mucho tiempo. Creo que sí vale la pena aprender en sí de la línea de comandos de Linux. Y sí, o sea, si ustedes quieren como que buscar una clase o algo así donde ya o empiecen de cero, o ya sea como que comandos más avanzados, porque en sí estos comandos que vimos y estas funciones en sí que vimos son fáciles, ¿va? No es nada complicado y así. Pueden meterse a cursos, pueden comprar libros, por ejemplo, y pues les aseguro que les va a servir y les va a gustar, porque creo que uno al poder hacer estas operaciones así, por ejemplo, crear estos directorios así rapidísimo, pues uno se siente como que más eficiente, más rápido y así, más capaz de hacer las cosas, va. Entonces, eso sería todo de mi parte. Espero que, como les dije, hayan aprendido algo. Espero especialmente que tal vez en algún momento apliquen estos conocimientos en algún lado, ¿va? O incluso espero pues que les haya gustado y que quieran seguir aprendiendo más de la línea de comandos de Linux. Va, está bien. Si quieres ahorita lo comparto. Voy a dejar de presentar. Entonces, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias y le dejo el tiempo a la persona que vaya a cerrar el programa. Gracias. Buenas noches a todos. De parte del curso de prácticas finales, pues agradecemos el taller que nos ha brindado el compañero Sergio Cifuentes, su conocimiento y demás, ¿verdad? Por habernos brindado su tiempo. Y a ustedes, los participantes, también les agradecemos de estar presente en esta actividad y esperamos que nos sigan acompañando en las siguientes que vamos a tener. Entonces, que pasen una feliz noche a todos.